We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording. Bienvenidos a OptiRealismo, vuestra dosis de ciencia optimista. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, José? Pues hoy vamos a hablar de buenas noticias, de malas noticias, pero sobre todo de cómo se acostumbran a dar en los medios de comunicación, porque importa, y mucho. ¿No tendrás una mala noticia, acaso? Bueno, lo veremos al final del vídeo. Pues sí, en los medios de comunicación, si nos paramos a ver cualquier noticiario, cualquier periódico, cualquier diario que veamos, veremos que hay más malas noticias que buenas noticias. O sea, al final hay más carga de información dramática que no lo que sería información objetiva, contrastada y punto, ¿no? Y eso, lógicamente, contribuye a que la gente, la población, nosotros pensemos que el mundo va mucho peor de lo que realmente es. Y bueno, básicamente creemos que hay tres motivos que alimentan que cada vez haya más malas noticias en los medios de comunicación. Primer motivo, que vende más. El famoso clickbait, ¿no? En el sentido de que, bueno, ha pasado un atentado no sé dónde, o ha habido un desastre no sé dónde, y entonces los medios de comunicación funcionan en función de clics, en función de visitas, y cuantas más visitas haya, pues mejor. Y cuanto más alarma social, pues mejor. El segundo motivo es directamente la ignorancia del periodista. No ignorancia en el sentido a nivel cultural, sino también a nivel matemático. Es decir, él considera que lo que está contando realmente es un dato escalofriante cuando a nivel estadístico pues quizás no lo sea. Y el tercer motivo es la concienciación. Es básicamente que hay temas que a lo mejor se están exagerando artificialmente un poco, porque de esa manera se considera que la gente pensará más en ellos, tendrá más cuidado y cambiará el mundo con más facilidad. Sin embargo, las cosas pues funcionan al revés. Al revés, ¿verdad? Al revés. Como casi siempre, ¿verdad? Noticias que se comparten más. En un estudio reciente del año 2012 se usó una poderosa herramienta informática para calcular las palabras positivas y negativas que se usaban en las noticias. Básicamente se usó una herramienta llamada análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos, también conocido como minería de opinión, se refiere al uso de procesamiento de lenguaje natural, análisis de texto y lingüística computacional para identificar y extraer información subjetiva de documentos. Algunos ejemplos que se encontraron con esta herramienta fueron los siguientes. Por ejemplo, en el tema de noticias positivas se dieron noticias como, por ejemplo, que los inmigrantes deslumbrados se enamoran de la ciudad. O premio Tony a la filantropía. En el campo de las noticias negativas se encontraron noticias como, por ejemplo, rumores de internet vinculados al suicidio de la actriz coreana. O también Alemania. Muere el cuidador del oso polar bebé. Qué drama, ¿no? Ay, pobrecitos. Espero que hubiera alguien que pudiera estar ahí para el animalito. También, dentro de ese estudio, se tuvo en cuenta dónde aparecía la noticia para poder compararla con sus iguales, como en cualquier método científico, ¿no? Necesitamos tenerlo todo muy bien establecido. Había que saber, por ejemplo, si estaba en la parte superior derecha, si estaba en la izquierda, si se había publicado un lunes, un domingo por la noche, cuando tocara. ¿Y cuál fue la conclusión del estudio? Pues que las noticias, cuanto más positivas eran, no solamente se leían más, sino que se compartían más, incluso se hacían virales. Debido a esta manera torticera de contar las noticias, pues al final estamos amplificando determinados miedos de una manera totalmente infundada. Por ejemplo, os vamos a dar una serie de datos que van a explotar la cabeza. Básicamente, es 10 veces más probable que te suicides a que alguien te mate. Eso, evidentemente, en países del primer mundo, como por ejemplo España, que es un lugar donde realmente la tasa de homicidios es bajísima en comparación con otros países. O, por ejemplo, es también más probable fallecer por una caída accidental en una escalera o en el baño, o incluso por un atragantamiento al comer. A pesar de estos datos, seguimos temiendo mucho más que alguien nos asesine, o incluso tememos muchísimo, incluso hay gente que tiene fobia sobre este tema, a la hora de subirse a un avión, en plan, uy, esto se va a caer, esto no se va a caer, y sin embargo, solo el 0,00025% de los vuelos comerciales de todo un año en todo el mundo sufren
un accidente fatal. Dicho de otra manera, en los últimos 70 años, volar se ha vuelto 2100 veces más seguro. ¿A que eso nunca había salido en las noticias? Aquí sí. Aquí sí. En optirrealismo. El exceso de dramatismo no solo no vende, ni tampoco deja en evidencia la ignorancia del periodista, sino es que también es contraproducente. O sea, si se persigue concienciar, no vamos a conseguirlo, como advierte Jacques Lecomte, en su libro El mundo va mucho mejor de lo que piensas. Totalmente, un libro además muy inspirador de este canal. Hombre. Y sobre todo de la palabra optirrealismo, que es una palabra que se fraguó en este libro, por cierto. Correcto. Un tiempo de denuncia puede resultar útil, pero cuando se prolonga en exceso tiende a arrastrarnos hacia la agonía catastrófica, hacia un sentimiento de impotencia y consecuentemente al inmovilismo. Seth Stephens Davidovich, en su libro Todo el mundo miente, lo que Internet y el Big Data pueden decirnos sobre nosotros mismos, propone una máxima alternativa al si deprime, se imprime. Y de hecho propone una alternativa que no es muy buena rima, pero bueno, nos ha gustado bastante, que es si hay alegría, se reenvía. A mediodía, alegría. Yeah. Pero es que para eso existe este canal, Optirrealismo, para que os suscribáis. Para que le des al like. Para que compartáis. Para que esto se convierta en viral. Las noticias positivas se comparten más, ¿verdad? Pues haced caso al dicho.